Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arco Iris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. En un reino donde los castillos eran de metal brillante, los jardines estaban hechos de engranajes y los pájaros cantaban en códigos binarios, existía una princesa, diferente a todas. Una princesa construida con acero, cables y luces. Una princesa sin emociones. Una princesa que estaba a punto de descubrir que el corazón más poderoso no es el que late más fuerte, sino el que aprende a sentir. Esta es la historia de Aurea, la princesa robot que encontró su corazón dorado gracias a la amistad. En lo alto de una montaña plateada se alzaba Metalia, un reino completamente construido por robots. Calles de cobre, torres de acero pulido y luces que parpadeaban como estrellas mecánicas. En el centro del palacio vivía Aurea, la princesa robot. Era alta, elegante, con ojos de cristal azul y una corona que emitía un suave zumbido eléctrico. Pero algo la hacía diferente a los demás robots. Aurea había sido creada sin emociones. No podía reír, llorar, sentir miedo ni alegría. Respondía con lógica, obedecía órdenes y cumplía tareas a la perfección. Pero su corazón metálico no conocía la magia de los sentimientos. El rey Titanio y la reina Ciruela esperaban que, algún día, Aurea desarrollara emociones por sí misma. Pero nada parecía cambiar. Una mañana, mientras Aurea revisaba los motores de vigilancia del palacio, un sonido desconocido perforó el aire, un chillido agudo y desesperado. Los sensores de la princesa detectaron movimiento irregular en los jardines. Aurea avanzó con pasos mecánicos y encontró a un pequeño robot tirado entre las flores metálicas. Era cuadrado, oxidado y tenía un solo ojo rojo parpadeante. El robot realizó una señal de petición de ayuda. Aurea lo examinó. Su lógica indicó que debía ignorarlo. Los robots dañados eran llevados directamente al taller, pero por alguna razón, sus circuitos hicieron una pequeña chispa diferente. Una sensación nueva, tenue, casi como un impulso desconocido. Aurea tomó al robot entre sus manos. Lo llevó al taller del palacio. Lo reparó pieza por pieza. El robot abrió su ojo y su voz salió distorsionada pero alegre al identificarse. Unidad K3, pero puedes decirme Kefi. Ese fue el primer momento en que Aurea sintió una ligera vibración dentro de su pecho metálico, aunque aún no sabía qué significaba. Kefi, una vez reparado, siguió a Aurea por el palacio. La observaba con curiosidad, imitaba sus movimientos, le hacía preguntas que ningún robot solía hacer. Mientras caminaban por los jardines, Kefi hablaba con entusiasmo sobre cómo quería explorar el reino y ver los colores del horizonte, aunque sus ojos solo captaran tonalidades limitadas. Aurea procesaba lentamente todo lo que decía. Pero sentía un interés extraño, como si disfrutar la compañía del robotcito fuera parte de su programación, aunque no lo fuera. Un día, mientras subían a la plataforma de observación, Kefi tropezó y cayó hacia atrás. Aurea lo sostuvo antes de que tocara el suelo. Su pecho emitió un destello dorado. Ella se miró sorprendida. Kefi inclinó su cabeza robótica. Aurea, tu panel brilló. Y aunque la princesa no podía entenderlo aún, estaba experimentando algo que ningún robot en Metalia había logrado antes. El inicio de un sentimiento. El rey Titanio y la reina Ciruela observaron a su hija desde lejos. Notaban leves brillos en su pecho cada vez que se acercaba a Kefi. Eso nunca había sucedido. Intrigados, llevaron a Aurea a la cámara central, una sala antigua donde se guardaban los secretos más profundos del reino. Allí, sobre un pedestal,
reposaba una esfera brillante. El corazón dorado, una pieza mítica creada para dar emociones a un robot digno. Pero nunca se había activado para nadie. Cuando Aurea se acercó, la esfera vibró. Un rayo dorado salió disparado hacia la princesa. Su pecho se abrió suavemente y el corazón dorado entró en su interior. Aurea sintió algo completamente nuevo. Calidez, luz, una mezcla de sensaciones que la hicieron temblar como una brisa eléctrica. Kefi observó maravillado. La princesa miró sus manos, luego al pequeño robot, y una palabra salió de sus labios automatizados con una suavidad desconocida. Amigo. Y fue entonces cuando su corazón latió por primera vez. No todo fue celebración. Esa misma noche, una tormenta de magnetocargas cayó sobre Metalia. Los rayos eléctricos apagaron farolas, colapsaron antenas y varios robots quedaron desorientados por la interferencia. Kefi, temblando, se escondió mientras sus circuitos fallaban. Aurea sintió un tirón en el pecho, una sensación nueva, preocupación. Corrió por el palacio en busca de su amigo, mientras chispas eléctricas caían del cielo. Su corazón latía tan fuerte que iluminaba los pasillos oscuros. Encontró a Kefi atrapado bajo una estructura caída. Aurea intentó levantarla, pero no podía sola. «No te apagarás», murmuró con voz temblorosa. El corazón dorado brilló como un sol. Le dio la fuerza que necesitaba. Levantó la estructura y sacó a Kefi justo antes de que una descarga cayera sobre ellos. Lo abrazó torpemente, sin saber aún cómo se hacía. Kefi, con su ojito rojo parpadeante, emitió un sonido suave, parecido a una risa. Aurea lo sintió en todo su cuerpo metálico. Sentir era maravilloso. Cuando la tormenta pasó, Metalia amaneció con brillos nuevos. Los robots del reino se reunieron alrededor de la princesa, maravillados al ver su corazón dorado latiendo. Aurea habló con ellos y, por primera vez en la historia del reino, un robot utilizó palabras llenas de emoción. Les explicó que sentir no debilitaba, sino que fortalecía. Que un corazón, aunque fuera metálico, podía iluminar vidas enteras. Kefi estuvo a su lado, orgulloso. Desde ese día, Aurea se convirtió en la primera princesa robot con sentimientos. Y usó su corazón para guiar a todo Metalia hacia un futuro donde la amistad y la empatía eran parte del código de vida. Los sentimientos no son un error, sino una fortaleza. La amistad tiene el poder de encender incluso los corazones más fríos. Y quien aprende a sentir, aprende también a iluminar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado de esta mágica aventura. No olvides darle a like, suscribirte y tocar la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arco Iris. Hasta la próxima, amigos.